sabe que los organizadores de la charla de hoy, aparte de hacer ciencia, hacemos filosofía, y él como profesor de epistemología ha querido venir a conocer el grupo. Y también agradecer la presencia de las autoridades de la facultad, la secretaria de vinculación Alejandra Ceniza y la vicedecana Judith Ochoa. Antes de presentarlo, digamos, bueno, simplemente agradecer al licenciado Martínez, que nos ha traído la idea de convocar al licenciado Pérez. Muy contentos de acompañar la iniciativa y la actividad. De hecho, que puede ser una primera instancia de algunas otras, porque estamos viendo que hay muchas personas con ganas de conocer, aprender, avanzar, debatir en esta temática, y para eso es la universidad. Básicamente para eso es la universidad, para abrir las mentes. Así que muchas gracias al licenciado. No sé si... gracias, y bueno, que no sea la única, y esperemos que podamos continuar. Con el parte. Sí, muchas gracias a todos por dar respuesta a la iniciativa de parte del licenciado Martín y mía, que como dicen ustedes, me parece que es un terreno que no se toca demasiado, y que me parece que hay que empezar a difundirlo, a tocarlo, porque hay gente interesada en ver otras cuestiones de realidad mientras se discuten cuando se entonces va el partido y demás. Hoy día podemos hablar sobre mecánica cuántica. Perfecto. Bueno, gracias. Bienvenidos y aprovechemos el momento. Bueno, el licenciado Pérez, para que los que no lo conocen, es profesor de filosofía recibido aquí en la UNCE, y da cátedras de epistemología en el profesorado provincial y en la Universidad Católica. El licenciado ha formado un grupo que veo mucha gente, bueno, seguidores de él, del grupo de discusión y debate filosófico y científico. El licenciado es pitagórico por el hecho de que le gusta mucho la matemática y la considera una herramienta para conocer la realidad y la naturaleza y nuestro universo, como los primeros filósofos, especialmente Platón. Está de acuerdo también con Platón en el sentido de que la generación de las ideas se producen en la mente, y así lo va a demostrar en la charla, digamos, y seguramente va a comentar que todos los grandes físicos desde Galileo, Newton, Einstein han sido platónicos en el sentido ese, la forma en la que han generado sus ideas, con un lápiz, un papel y la mente. Y aparte, bueno, es lo que se conoce como filósofo analítico y escepticista. Analítico por considerar que la filosofía y la ciencia tienen que estar unidas porque se necesitan las dos. Los científicos hacemos filosofía y como todo el mundo tiene su idea filosófica, aunque no la tengamos conscientes, y los científicos mucho más, porque partimos de cuestiones ya preconcebidas, pero que son ideas filosóficas, porque son ideas que se han generado a través del tiempo en el conocimiento humano. Y analítico, bueno, porque considera la ciencia y la matemática como una herramienta para buscar el conocimiento y la verdad de nuestro universo y de nuestra realidad. Bueno, lo dejo a Nico que nos cuente la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Normalmente, como les decía, no es un tema que sale en los diarios sin ninguna portada y hay que tocarlo. Tampoco es un tema que se toque demasiado en Santiago del Estero, y tampoco es un tema que se toque demasiado dentro de la filosofía. Nuestro ámbito de filosofía en Santiago del Estero generalmente toca otros temas, como la política, la cultura, pero muy difícilmente
ciencia y sobre todo de mecánica cuántica. Con lo cual me parecía que era una buena propuesta para empezar a pensar o a crear alguna forma de llegar a pensar en mecánica cuántica desde otra óptica que sería bien. Le puse ese título porque la mitad de la conferencia va a ser sobre las interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica y la otra mitad un poco sobre las interpretaciones místicas, que una de algún modo hecho luz en la otra. Entonces, la primera parte vamos a dedicarnos a las interpretaciones filosóficas y la segunda parte sobre las interpretaciones místicas. Eso que sí está de moda, digamos, en muchos lugares. Para empezar, tenemos nosotros ahí una primera aproximación. Por ejemplo, cuando hablamos sobre mecánica cuántica, tenemos que distinguir dos tipos de enunciados. Están los enunciados intrínsecos de la teoría, o sea, aquellos enunciados que son enunciados que tienen como referente a un sistema cuántico, o sea, fórmulas matemáticas, que tienen que ver directamente con la ciencia de la mecánica cuántica. Esos enunciados intrínsecos se estudian en los cursos de ciencia en todas las universidades. Sin embargo, hay otro tipo de enunciados que son los enunciados interpretativos, que estos enunciados entonces tienen que ver con la interpretación filosófica de la mecánica cuántica. Y a veces se lo confunde, a veces se hace pasar por enunciados intrínsecos de la teoría a enunciados interpretativos. Y eso no hay que unirlos en el sentido que no son los mismos, sino que están en áreas distintas. Uno es el área de filosofía y otro es el área de la ciencia. Aunque claro que están complementados, pero no son un propio. Y generalmente en los libros de divulgación o en las divulgaciones que se hacen cotidianamente de la mecánica cuántica, generalmente se dan los enunciados interpretativos y no los enunciados intrínsecos. Con lo cual, vamos a tratar de diferenciar cuáles son estos enunciados interpretativos para diferenciar unos de otros y echar luz a los otros. Entonces, la primera división es esa. Muchas veces se confunden estos dos tipos de enunciados. Primero, vamos a hacer un breve repaso de la mecánica cuántica, muy breve porque no es el tema, sino que son las interpretaciones, pero algo vamos a decir sobre el comienzo de la mecánica cuántica. Bien, todo comienza con este señor que está a la derecha, Max Planck, el que no es Einstein, Max Planck, se lo conocen Einstein, entonces el otro es Planck. Max Planck, un físico de Prusia, o sea, de la región de Alemania, tenía un problema que resolver a finales del siglo XIX que tenía que ver con la radiación del cuerpo negro. La radiación del cuerpo negro era un problema físico clásico que tenía que ver con lo siguiente, que la radiación, o sea, esa parte que se tenía que estudiar de un objeto que era un objeto ideal, el cuerpo negro es un objeto ideal, pero hay objetos reales que se parecen al cuerpo negro. De hecho, el comienzo de la expansión del universo es casi una radiación del cuerpo negro muy cercana a la idea. Entonces, la idea es que se tenía que estudiar esa radiación. ¿Cuál era el problema? El problema era que empíricamente se sabía cuál era la distribución de la radiación, pero no había una fórmula teórica, una fórmula matemática que diera cuenta de la distribución de radiación empírica. Y ahí estaba la búsqueda de los científicos del siglo XIX de encontrar una fórmula que te permita calcular la radiación del cuerpo. Había fórmulas que se aproximaban, la fórmula de Jeans y otras más. Estaba la catástrofe ultravioleta, algunos lo deben conocer. Bueno, todos esos eran problemas que no se podían resolver porque no existía una fórmula que nos permitiese calcular la distribución de la radiación del cuerpo. Ahí es donde entra Max Planck a intentar resolver este problema. Y lo resuelve basándose en la hipótesis atómica. ¿Por qué digo la hipótesis atómica? Porque la hipótesis atómica es una hipótesis que viene desde el siglo 500 a.C., hace más de 2500 años, propuesta por Leucipo y Demócrito, que decía que la realidad no era algo que era infinito, que tenía una relación infinita, sino que en algún momento la realidad terminaba en unos paquetes, digamos, discretos llamados átomos. Sin división. O sea, hay algo que no tenía división. Esos átomos eran una
un resultado de un proceso mental, un proceso racional de pensar que la realidad en algún momento se detenía en su descenso, digamos, material en un momento se detenía, y eso era solamente fruto de un pensamiento, lo cual es increíble como el solo pensamiento te puede llegar a postular una hipótesis que hoy en día sabemos que es cierta. Sin embargo, la hipótesis atómica propuesta por el ciclo de Monto, llegado al siglo XIX, a fines del siglo XIX, todavía no estaba aceptada por los científicos. Por una buena razón, porque no había evidencia suficiente para aceptarla. Entonces, si uno cree que la existencia de átomos aceptada por la ciencia tiene mucho tiempo, es un error. Tiene un poquito más de 100 años. O sea, la ciencia acepta los átomos hace un poquito más de 100 años. Y lo digo por una buena razón, porque no tenía la suficiente evidencia. Pero había la división entre los científicos entre los que tomaban la hipótesis atómica como algo cierto y los que no las tomaban como cierto. Entre los que lo tomaban como cierto estaba un señor llamado Ludwig Boltzmann. Y Boltzmann era uno de los maestros de Planck. Y sin embargo, Planck no era un atomista. Esta es la cuestión interesante. Planck no era un atomista, Boltzmann sí. Pero a Planck se le ocurre tomar la idea de Boltzmann, la idea de algo discreto, o sea, el átomo es algo discreto, para aplicarla a su misma fórmula de la radiación de plutonio. Tomado de la mecánica estadística de Boltzmann, que como les digo no lo puedo expresar allí, pero Boltzmann había dividido la mecánica estadística en energías discretas entre las moléculas que tenía que calcular. Entonces, lo que hace Planck es tomar solamente la idea de esto que las energías pueden ser discretas y las aplica a su propia fórmula. Lo interesante es lo siguiente: Planck nunca creyó que la realidad era así, era discreta. Planck era muy escéptico con respecto a esto. Simplemente Planck lo tomó como una hipótesis heurística, o sea, como una hipótesis de trabajo que le servía para tener la ecuación que diera cuenta de la radiación de Boltzmann, pero Planck no creía realmente que la realidad tenía ese tipo de, digamos, que no estaba dividida en paquetes discretos. Planck seguía creyendo en una proposición más clásica, digamos, una energía continua. Boltzmann sí, pero no le importó, puso esa idea, y cuando presentó la ecuación de radiación de Boltzmann en 1901, les dijo a los que estaban escuchando: bueno, aquí está la ecuación se ajustaba perfectamente a la distribución de energía empírica, pero les dijo: bueno, hay unas hipótesis allí que ustedes me sepan disculpar, solamente están allí para que cierre la fórmula, como diciendo, bueno, le podemos dar todavía la duda de que mañana, pasado o 10 años esta hipótesis va a desaparecer. Sin embargo, tardó en desaparecer porque los dos que tomaron en serio la idea de Planck fueron dos: uno Einstein en 1905 y el segundo Bohr en 1911 al 13, que toman en serio la idea de Planck. Lo que hace Einstein es tomar en serio la idea de Planck en el artículo de 1905 y intentar explicar lo que se llama el efecto fotoeléctrico, diciendo que no solamente estaba cuantizada la emisión de energía, que es lo que decía Planck, sino también la absorción, o sea, la absorción y la emisión de energía del fotón también estaba cuantizada. Y ustedes saben que a partir de allí se dice que la luz está compuesta de paquetes cuánticos llamados fotones. Ya hablaremos un poquito más sobre esa cuestión. Y el segundo que lo toma en serio es Bohr, porque Bohr no puede resolver la descripción del átomo de hidrógeno como estaba en ese momento, que era la descripción sobre todo de Rutherford, que hablaba de un átomo de hidrógeno como si fuese un mini sistema solar, donde el protón era el núcleo y el electrón giraba. El problema era que la carga al girar pierde energía y terminaría cayéndose el núcleo. Como eso no sucede, obviamente, si no tenemos aquí, entonces estaba mal el modelo atómico de Rutherford. Entonces a Bohr se le ocurrió tomar la idea de Planck, de que los niveles de energía en donde el electrón podía estar eran niveles de energía permitidos y que no había energía o niveles no había algo que estaba en el medio dentro del nivel de energía permitido en donde el electrón podía estar.
Entonces, las dos ideas fructíferas de Planck fueron la de Einstein y la de Bohr. Einstein recibió el premio Nobel por el efecto Fourier, no por su teoría de relatividad, sino por la explicación del efecto Fourier en 1921. Bien, entonces, ¿qué significa cuántico? La palabra es muy usada. Cuántico hace referencia a discreto. Algo cuántico es algo discreto, algo no continuo. Si ustedes abren la canilla del agua y cae un chorro de agua, ese chorro puede ser continuo. Pero si ustedes cierran lo suficientemente digamos, la canilla, van a ver que en un momento las gotas van a ser discretas. ¿Bien? Entonces, lo cuántico significaría algo parecido a las gotas, y no algo como un chorro. Se refiere a la energía. La energía está disponible de manera discreta, no de manera continua. Les pongo un ejemplo. Supongamos que ustedes tengan 3 hijos. ¿Bien? Un hijo de 5 años, un hijo de 10 años, un hijo de 15. Y los hijos son, como la mayoría de los hijos, gente que no le gusta trabajar. Pero solamente trabajan si reciben el más chiquito 10 pesos. El más grande de 10 años, 100 pesos. Y el mayor si recibe 10. Entonces, supongamos, yo soy la madre o el padre y le digo, bueno, vete a trabajar, hazme este trabajo y le doy 5 pesos. Y él no se muere. No, yo con 10 me muero, me dice. Entonces, si yo le doy 8, tampoco se mueve. Si le doy 9, no se mueve. Se mueve solamente con 10. Le doy 10 y comienza a trabajar. Ahora, al segundo, ¿cuánto le tengo que dar? Le tengo que dar 100. No se va a mover con 55 ni con 67. Se va a mover con 100. Y el último se va a mover con 500. O sea, si entiendes la analogía con lo discreto de la energía, es que lo que Planck está diciendo es que la radiación, o sea, los paquetes, esos de luz, tienen una energía discreta asociada a ellos. No pueden tener otra, porque si tienen otra, son otros cuantos. Digamos, el cuarto de luz azul tiene una energía, 5 pesos. El rojo tiene otra energía, menos, 2 pesos. Y el violeta tiene más energía, digamos 10 pesos. Entonces vienen todas las energías de manera discreta. Así como los niños no se movían si les daban los 100 pesos, los 500, los 10, la energía está disponible solamente en el paquete. Esa es la idea de la mecánica cuántica, que toda la realidad está basada en la disponibilidad de energía discreta. Y no significa nada más que eso. O sea que si ustedes ven o escuchan, como vamos a escuchar en una charla más adelante, sanación cuántica, terapia cuántica, no sé, y cualquier otra cuestión referente a eso, no tiene nada que ver con nada más. Porque cuántico significa solamente que la disponibilidad de energía está de manera discreta. Eso por empezar. Los aspectos filosóficos de la mecánica cuántica. ¿Cuál es el referente de la teoría cuántica? Cuando digo referente, viene ahí David, ahora me cuenta que tengo que explicar. No estoy refiriéndome con referente a las personas que son importantes, no, sino con referente ontológico de la teoría. O sea, ¿cuál es el referente material de la teoría? ¿A qué apunta la teoría? ¿Bien? Cuando digo cuál es el referente de la teoría es ¿qué objeto ontológico es el que está haciendo referencia a estos enunciados intrínsecos? ¿Cuál es el referente de la teoría cuántica? Electrón. Depende. Vamos a ver. Y ahí tenemos 3 tipos de referentes posibles de acuerdo a las interpretaciones propuestas por los mismos físicos que trabajaron en mecánica. La propuesta que se llama mecánica ondulatoria, que estaba propuesta por Erwin Schrödinger, lo que pensaba Schrödinger era que el referente de las ecuaciones de mecánica cuántica eran ondas, a tal punto que dijo que los electrones no son más que ondas. O sea, para Schrödinger pensaba que la realidad era ondulatoria, que los referentes de la mecánica cuántica eran ondas. Por eso que su teoría se llama para saber en dónde está. Pero, ojo, el referente principal son partículas. Entonces, si vamos con Schrödinger, dicen que lo que existe son ondas.
Si vamos con de Broglie, dice que lo que existen son partículas con una onda piloto. La interpretación de Copenhague, que es la interpretación más presente de la mecánica cuántica hasta el día de hoy, propuesta por Bohr y Heisenberg, lo que ellos dicen es que los otros dos científicos tenían todavía aspectos clásicos, o eran ondas o eran partículas. Entonces ellos proponen que el referente de la mecánica cuántica no son ni ondas ni partículas. Es otra cosa. Ya vamos a hablar mejor sobre esas dos cuestiones. Pero ahí tenemos distintos referentes, o son ondas, o son partículas, o son otra cosa, que no se pueden mejorar ni en ondas ni en partículas. Dentro de las corrientes filosóficas presentes en la mecánica cuántica, en la época en que se produce la mecánica cuántica, podemos hablar de la interpretación de Copenhague, que vamos a ver qué es, propuesta por Bohr y Heisenberg, en donde, ¿cuáles son las corrientes filosóficas que están detrás de la interpretación de Copenhague? Bueno, hay ahí por lo menos tres. Una que es la principal, que es el positivismo lógico, pero el positivismo lógico incluye el instrumentalismo y el fenomenismo. ¿Qué sería el instrumentalismo? Sería la idea de que la ciencia, cualquier ciencia, todo lo que produce son instrumentos de cálculo. O sea, que la ciencia me permite predecir, calcular, pero no decir quién es realidad. El decir quién es realidad es un aspecto metafísico. Es un aspecto que corresponde a la filosofía o a la metafísica y no a la ciencia. Las posturas en este sentido, que estaban debajo de las propuestas de Bohr y Heisenberg, se llaman instrumentalismo, porque permite decir que la ciencia son solamente instrumentos de cálculo. Es una postura muy vieja. En la discusión entre Galileo, por ejemplo, y el cardenal Bellarmino en la Edad Media, o entre Andrés Ociander y Copérnico, estaba la misma discusión. Tanto Ociander como el cardenal Bellarmino decían a los científicos que ellos le iban a publicar su libro mientras ellos dijeran, o con la salvedad de que ellos dijeran, que solamente eran instrumentos de cálculo, pero que no decían nada de la realidad, que la realidad estaba dicha por la Biblia y por los escritos de Aristóteles. Entonces, esa posición instrumentalista es la misma posición que está presente en la interpretación de Copenhague y se llama instrumentalismo. Entonces, el instrumentalismo dice la realidad no se puede conocer, sino solamente se la puede calcular. ¿En dónde más está presente esta postura? En la postura de Kuhn. Thomas Kuhn dice muy clarito en la postdata que un paradigma es superior a otro solamente como herramienta de cálculo o porque resuelve más enigmas. Esa postura es instrumental. O sea, lo que dice Kuhn es que la teoría de Einstein no es mejor que la de Newton como representación de la realidad, sino como mejor resolvedora de enigmas. Esa postura es instrumental. Bien, el fenomenismo, ¿de dónde sube el fenomenismo? Sí, pero si no resuelve enigma, como hay algo ahí cuando se está Bueno, son objeciones que hacemos nosotros. Sí, tiene razón. Si yo no pudiera decir nada de la realidad, no podría tampoco intervenir. La tecnología es una refutación de eso. El fenomenismo sería la idea de que la ciencia solamente debe moverse con enunciados que sean reducidos a un sentido. O sea, aquello que yo pueda ver, escuchar, o que esté reducido al sentido de tal. Eso se le conoce como fenomenismo. O sea, si yo digo algo que no pudiera captar por mis sentidos, es metafísica. ¿Se entiende? Entonces el fenomenismo es la idea esta, que si yo puedo medir algo, si yo puedo medirlo y puedo ver la medición, entonces yo puedo decir solamente de eso. Ahora, si yo no mido nada, no puedo decir nada de la realidad. ¿Por qué? Y porque no la estoy haciendo pasar por mis sentidos y no puedo tener ninguna información. Esa postura se llama fenomenismo. Y esa postura está detrás de la interpretación de Copenhague, porque Bohr se nos va a decir que el electrón no existía si no se lo medía. O sea, Bohr se va a decir que solamente yo puedo decir algo cuando estoy midiendo. Pero si yo no mido, no puedo hacer nada, porque si yo digo es metafísica. Acá se da cuenta que ustedes cierran la puerta, apagan la luz, y si yo no puedo mirar para adentro, lo de adentro no existe. Si yo prendo la luz, ahora lo puedo mirar, existe. Bien, esa postura es el fenomenismo. Y
está detrás de la interpretación del Copernico. Todo eso está dentro del positivismo lógico. El positivismo lógico tiene como dos, por lo menos dos posturas, esta, el fenomenismo y el instrumentalismo. Del otro lado estaba la postura de Einstein, de Schrödinger y de de Broglie, que podemos encauzarla como realismo. El realismo es lo opuesto al positivismo en el sentido de que yo pienso, si soy realista, que la ciencia está para decirme qué es la realidad. Que es lo que decía Einstein en su discusión con Bohr. ¿Cómo yo puedo decir que la ciencia no me va a decir qué es la realidad? Si justamente yo hago ciencia, dice Einstein, para saber qué es la realidad. Y Bohr le contesta, ¿usted cómo va a saber si no mide? Bueno, pero puedo especular con filosofía, como decir, sería absurdo pensar que porque yo apague la luz, ustedes desaparecen. Algo así le planteaba Einstein. Bueno, y Bohr le decía, pero eso está más allá de lo que puede decir el científico. El filósofo puede especular, el científico no. Einstein le decía, la realidad tiene que mantener una sustancia, que esté allí presente sin que ningún ser humano esté. Esa es la idea de Einstein. La realidad existe por sí misma. Bueno, esa postura se llama realismo científico y es la que defendían Einstein, Schrödinger y de Broglie. Entonces, cuando ven los escritos de Bohr, Heisenberg y cuando ven los escritos de Einstein, Schrödinger o de Broglie, encuadrenlo dentro de estas corrientes filosóficas porque la discusión está ahí. Fíjense que ninguno, ni Einstein, ni Schrödinger, ni Bohr, ni Heisenberg, discuten por cuestiones de ciencia. Todos se ponen de acuerdo con las ecuaciones. Claro. ¿Se entiende? Por el enunciado intrínseco de la teoría, ninguno lo discute porque eso no se puede discutir. La ciencia no es una cuestión de opinión. Si hay evidencia, hay evidencia, si no, no la hay. Ninguno discute eso. Lo que discuten es qué es la realidad. O sea, con la ciencia que tengo, ¿cómo interpreto la realidad? Bueno, Heisenberg y Bohr decían, yo no puedo decir nada porque solamente puedo decir algo cuando mido o calculo o hago un experimento. Mientras no tenga eso, yo no puedo decir nada de la realidad. Instrumentalista. En cambio, Einstein seguía especulando sobre lo que era realidad con ciencia. O sea, estaba haciendo filosofía, especulando sobre la realidad, pero con ciencia. Porque decía que la ciencia tiene que decirte que es la realidad. Entonces, esa es la idea de tener estas dos corrientes. Vamos a hablar del objeto dinámico de la teoría de la mecánica cuántica que se llama función de onda, que está en la ecuación de Schrödinger. Ustedes saben que la mecánica ondulatoria de Schrödinger fue presentada simultáneamente con la mecánica matricial de Heisenberg, pero la mecánica matricial de Heisenberg era muy difícil de calcular. Digamos, llegaban los mismos resultados empíricos, pero era muy difícil de calcular. Entonces, en la otra era mucho más elegante, tenía una sola función con un cálculo que era mucho más sencillo. Entonces, se tomó la función de onda como el objeto dinámico de la teoría y hoy en día es el corazón de la mecánica. Entonces la función de onda es el objeto dinámico de la teoría, se refiere a una densidad de probabilidad que mide la propensión que tiene un sistema a estar en un cierto estado con valores definidos de sus propiedades. O sea, ¿qué es lo que mide la función de onda? La densidad de probabilidad de la propensión de un sistema. O sea, un sistema tiene unos ciertos valores que no están definidos. ¿Por qué? Porque solamente yo lo puedo saber por una densidad de probabilidad. Los que saben de química saben que el electrón tiene esa particularidad, que es decir, yo no puedo decir en dónde está el electrón, sino que le asigno una densidad de probabilidad. Así, bueno, hay más probabilidad que esté aquí y menos probabilidad que esté allá o allá. Entonces, la densidad de probabilidad es lo que yo puedo medir con la función de onda. Nunca puedo decir exactamente los estados del sistema, sino simplemente mido una propensión que tiene el sistema a moverse en ciertos estados. Otra cuestión que estaba presente filosóficamente en la época primera es la dualidad de partículas. O sea, ciertos experimentos hechos con la luz, por ejemplo, el experimento de Thomas Young en 1801, decía que la luz tenía comportamiento ondulatorio. Pero en 1905, Einstein, como hizo hace rato, dice que la luz está hecha de paquetes discretos de energía, o sea, fotones, y eso era muy cercano a decir que era una partícula. A partir de allí se hizo el experimento contrario, que es, si el electrón era una partícula, podría tener un comportamiento ondulatorio, y la verdad es que sí. Lo que
los experimentos que se hicieron después comprobaron que el electrón también muestra un patrón de comportamiento de onda, siendo que es una realidad. Entonces surgió la idea esta: ¿cómo interpretamos la realidad? Y la interpretación de Copenhague dice esto, que hay una dualidad onda-partícula. Por eso yo pongo entre signo de pregunta: ¿será que esto es así? ¿Será que la realidad tiene los dos aspectos? No lo sabemos por ahora, pero yo me permito dudar porque vamos a ofrecer algunos argumentos para decir que no es así. Por ejemplo, el referente de la mecánica cuántica son las partículas si que nosotros las axiomatizamos. Axiomatizar significa tomar las ecuaciones del sistema, tomar los objetos, los términos a los cuales se refiere, y empezar con los axiomas y deducir un teorema y hacer un sistema axiomático formal. Si nosotros axiomatizamos la teoría, nos damos cuenta que los referentes son partículas. La mecánica cuántica surge para explicar partículas. Sin embargo, la función de onda, que es lo que es la herramienta con la cual yo calculo, tiene como referente una onda. ¿Ven el problema? O sea, yo me estoy refiriendo a una partícula por medio de una onda, porque el referente de la función de onda es una onda. Y ahí está el problema, que el referente de la mecánica cuántica es indirecto. Yo me refiero a la partícula por medio de una onda, porque no puedo referirme de otro modo. Ese es el gran problema de la mecánica cuántica, que tiene un referente indirecto. En cambio, la mecánica clásica no lo tenía. La mecánica clásica, sus ecuaciones se refieren a lo que directamente tiene como referente, no por medio de otra cosa. En cambio, la mecánica cuántica, la función de onda es con lo que uno trabaja, pero la función de onda se refiere a una partícula, con lo cual es indirecto. Vamos a analizar entonces el principio la interpretación de Copenhague. ¿Qué es la interpretación de Copenhague? Bueno, dualidad una partícula. Lo que decía Bohr, que si yo lo mido, entonces no sé si el electrón existe o no. Todos esos problemas tenían que explicárselos de algún modo. O sea, los físicos en 1927, en el Congreso Solvay, llegaban al Congreso con la idea de interpretar la mecánica cuántica, o sea, con la idea de que ya tenemos las ecuaciones matemáticas. La cuestión es, ¿qué dicen las ecuaciones matemáticas? O sea, ¿cómo yo debo tomar la realidad? Bien, y se presentaron allí las interpretaciones, la de Schrödinger, la de Broglie, y un adelanto de la interpretación de Copenhague, que en realidad se da en Como, Italia, un poquito más adelante. Se llama de Copenhague porque el que la da es Bohr, y Bohr es danés. La capital de Dinamarca es Copenhague. Por eso se llama interpretación de Copenhague. Y la interpretación de Copenhague entonces dice que se debe incorporar lo que se llama el principio de complementariedad, que dice: ambos aspectos, ondulatorio y corpuscular, son necesarios para una descripción verdadera de la realidad. Otra vez Bohr se lava las manos y dice: si el experimento me da onda, si el experimento me da partículas, yo debo aceptarlo como está, porque a mí lo que me importa es el experimento. Lo que sea la realidad no me interesa. ¿Se entiende? Otra vez estamos en el instrumentalismo, en el fenomenismo, ¿se entiende? ¿Bien? Entonces, lo que me da el experimento es esto y yo debo aceptarlo y nada más. Ahora, ¿qué sea la realidad? No me interesa cómo funciona. Segundo, los sistemas cuánticos no son independientes de los errores. Esta me parece que es la característica más importante de una interpretación de Copenhague. ¿Por qué? Porque Bohr y Heisenberg y los que a partir de allí explican la interpretación de Copenhague hablan de la famosa o del famoso colapso de función. A ver, vamos a detener un poquito. ¿Por qué dicen que hay un colapso de función de onda? Porque otra vez, la función de onda, cuando yo quiero hablar sobre un sistema cuántico, ¿de qué obtengo? Densidad de probabilidad. No digo aquí. Digo, hay una distribución de probabilidad de los estados del sistema. ¿Bien? Eso es lo que yo puedo tener, más o menos densidad. Hasta ahí se entiende. Pero lo que decía Bohr es lo siguiente: que el sistema cuántico descrito por las ecuaciones de mecánica cuántica te da una densidad de probabilidad. Pero si yo intervenía con un aparato de medida en el sistema cuántico se
Lo que decía es que obtenía unas propiedades intrínsecas y una sola propiedad que yo pudiera medir, y eso ya no era más una densidad de probabilidad, era un valor definido. Ahora, ¿por qué se producía eso? Era la pregunta. ¿Por qué se produce que cuando yo mido un sistema cuántico ya no tiene una densidad de probabilidad, sino que ahora tiene valores definidos? Y ahí es donde viene la famosa colapso de función de onda. Como decir, a la izquierda tengo la función de onda, posición en el espacio, está como una distribución, ahí está distribuido, la función de onda tiene como probabilidades el sistema. Hago una medida, ¿y qué pasa? El sistema obtiene valores definidos, y eso ¿cómo se explica? Por el colapso de la función. Esa es la explicación que da Bohr. Es como decir, yo, que soy un ser con conciencia y con decisión, decido entrar en el sistema de medición con un aparato de medida y hago que colapse la función de onda de valores de distribución de probabilidad a algo definido. ¿Se entiende la explicación? ¿No? Está como todo difuso, yo me meto a observar y cae todo a unos valores definidos. Yo dejo de observar y ¿qué pasa? Vuelvo otra vez a la distribución de probabilidades, ¿se entiende? Entonces, eso es la cuestión que dice Bohr, que yo mientras no mido el sistema puede estar en los estados que puede estar de acuerdo a la densidad de probabilidad. Pero si yo mido, inmediatamente el sistema toma valores precisos. ¿Y qué lo hace a que el sistema tome valores precisos? Mi intervención, dice Bohr. ¿Y eso cómo se explicaba? Colapso de la función de onda. Ahora, yo voy a tratar de demostrar aquí que el colapso de la función de onda no es algo correcto. Porque no hay ningún colapso de la función de onda por lo siguiente. La interacción del aparato con el sistema cuántico no pertenece a la mecánica cuántica, sino a otra teoría. Una teoría que podría llamarse teoría cuántica de la medición. De vuelta, si el objeto dinámico de la teoría es la función de onda, y la función de onda tiene como referente sistemas cuánticos o partículas, entonces que el sistema interactúe con un aparato de medida no es propio de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no estudia la interacción de sistemas cuánticos con aparatos de medida. Eso pertenece a otra teoría que es la teoría cuántica de la medición. Si yo quiero describir el sistema cuántico, lo describo con la función de onda. Si quiero describir el aparato de medida, también lo puedo hacer con otra función de onda. Y si yo sumo las dos funciones, tengo una sola función de onda. No hay ningún colapso. Entonces, la teoría cuántica de la medición es una teoría distinta de la mecánica cuántica, por lo tanto, no hay ningún colapso. Tercero, porque la función de onda es un objeto matemático. Entonces, si es un objeto matemático, no puede colapsar un objeto matemático. Ya en lo absurdo, no tiene ningún sentido decir que un objeto matemático colapsa. Porque no es un objeto físico como un edificio que sí colapsa, o sí puede colapsar. Una casa puede colapsar, un edificio, una persona puede colapsar, pero no. Es como decir que la fórmula de Pitágoras es vieja. No puede envejecer, es un objeto matemático. Entonces, con estas cuestiones no tiene sentido decir que colapsa la función de onda porque la función de onda es un objeto matemático y un objeto matemático no puede. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Lo que ocurre es que hay una interacción entre un aparato de medida y un sistema cuántico que debe ser descrito por una teoría, una teoría cuántica de medición, que no tiene que ver con la teoría cuántica así como está desarrollada la teoría. La teoría cuántica se refiere al sistema cuántico, no a interacciones entre el sistema cuántico y aparato de medida, y menos a interacciones entre sistemas cuánticos y personas y observadores. Eso tampoco tiene nada que ver con. Entonces, resumiendo, la interpretación de Copenhague es un agregado externo al cuerpo de la teoría. O sea, Bohr mira la teoría de lejos y dice, ¿cómo puedo explicar esto? Y trae el observador desde fuera de la teoría diciendo que el observador hace colapsar la función de onda. Pero todo ese agregado es externo a la teoría, no surge de la teoría. Otra vez surge de la interpretación filosófica de Bohr. Pero, aquí quiero detenerme, en los libros de texto que ustedes leen y que todos leemos de física, o sea, Szymanski, el de Serway, el Resnick,
todos tienen la interpretación de Copenhague como parte de la mecánica cuántica. O sea, como si fuera algo que está dentro de la teoría. Y en realidad no está dentro de la teoría, es una interpretación filosófica que hace Bohr y Heisenberg, que hemos visto que era fenomenista, positivista y instrumentalista. O sea, dualidad de la partícula no es algo agregado a la mecánica cuántica. Todo esto del colapso funcional tampoco es algo de la mecánica cuántica, son interpretaciones de Bohr. Por lo tanto, nosotros podemos tener otras interpretaciones que nos digan qué es lo que sucede mejor o más ajustado a la teoría que lo que Bohr plantea, por supuesto, con otra base filosófica. Entonces, dice, la teoría no tiene como referentes a observadores. No hay en ninguna de las ecuaciones de la mecánica cuántica, ninguna tiene como referente a observadores. Ninguna tiene como referente a la alta medida y ninguna tiene como referente, mucho menos, a las ciencias humanas. Entonces, ningún simbolito que ustedes van a ver en ninguna fórmula de la mecánica cuántica tiene como referentes ni aparatos de medida, ni observadores, ni conciencia. ¿Qué tiene como referente? El sistema. Y ahí se acabó. Otra cuestión que parece no. Principio de incertidumbre, yo creo que es signos de pregunta. Entonces, generalmente han escuchado esto, ¿verdad? Principio de incertidumbre. No se puede medir con igual precisión la posición ni el momento lineal de una partícula. Cuanto más se precisa de una, la otra queda difusa, digamos, en la precisión. Bien. Eso se lo pasa como principio de estudio. En realidad, es una mala aproximación. ¿Por qué? Porque no es un principio. Un principio puede ser descrito, puede ser definido como una meta-ley o como una ley de leyes. Por ejemplo, el principio de conservación de energía. Ese es un principio que se cumple en todo el universo bajo todas las parcelas de la realidad que la estudian distintas ciencias. Y las leyes serían otra cosa. Pero esto no es un principio, sino es un teorema. Cuando digo un teorema, estoy diciendo lo siguiente: que si ustedes axiomatizan la mecánica cuántica poniendo axiomas de partida y luego deduciendo, una de las deducciones es esto, que se llama desigualdad de Heisenberg. Porque es una desigualdad, fíjense, es mayor o igual, no es igual, se llama desigualdad de Heisenberg. Entonces, la desigualdad de Heisenberg es un teorema, lo que se obtiene de los axiomas, o sea, de la deducción de los axiomas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si es un teorema, yo puedo suponer que si yo no puedo calcular con igual precisión, con precisión arbitraria, el momento y la posición de cualquier partícula u otras variables conjugadas como esa, significa, esto es muy fuerte, que las partículas no tienen esos valores definidos. Simplemente existen así, sin valores definidos. Porque eso es un teorema de la teoría. Yo puedo suponer que la realidad no tiene, la realidad cuántica, los cuantones, si queremos, no tienen definido ni el momento ni la posición. Listo, con eso es suficiente. Por eso que la explicación que da Heisenberg tampoco es correcta. ¿Cuál es la explicación de Heisenberg? Está en el libro Mi visión de la realidad, que se llama el libro de Heisenberg, y esa explicación de Heisenberg es la que está en todos los textos. Es así. Si yo quiero medir la posición de un electrón, entonces tengo que iluminar al electrón. Para iluminar al electrón le doy energía, y el electrón entonces, a la energía, se mueve de una manera distinta a la cual yo intentaba, digamos, expresarla. Por lo tanto, al darle energía al electrón, el electrón desaparece, la posición se modifica porque yo quiero medirlo. Esa es la explicación que dan del principio de incertidumbre, que es: yo quiero medir el electrón y al intentar medirlo le doy energía, y al dar energía la posición se va a cualquier lado y yo ya no puedo medir. Es como decir que si yo lo midiera, el electrón estaría lo más pancho y tranquilo, pero como yo lo quiero medir, entonces el electrón se vuelve loco. Esa interpretación no es correcta, porque en realidad no importa que yo lo mido o no. Si del cuerpo de la teoría me sale como teorema, o sea, como una deducción de los axiomas, que no se puede hacer eso, me está queriendo decir que en realidad el comportamiento de los cuantones no tienen definidos los valores de momento y de posición. Y no necesito ninguna medición para saberlo. Simplemente con deducir de la teoría es suficiente.
Entonces, por eso que se llama teorema, porque es un teorema, porque está deducido, se lo puede deducir. Y si quieren ustedes una cuestión más técnica, las desigualdades de Heisenberg, porque son desigualdades. Tampoco es incertidumbre, porque incertidumbre hace referencia a un estado psicológico. O sea, yo no sé qué pasa, y al no ser qué pasa, el observador dice, estoy incierto, o sea, hay una incertidumbre, pero la incertidumbre no es una categoría ontológica, no habla de la realidad, habla de mi posición, mi estado mental en un momento, o sea, es una categoría psicológica. Explico si se entiende la cuestión de que la realidad, las dos variables no tienen valores definidos, pero cuando yo los mido sí los tienen. No, nunca lo puedo medir, justamente. A ver, Si yo lo mido, sucede lo que dice Heisenberg, que es que para intentar medir la posición o el momento de una partícula, al intentar hacerlo, le doy energía a la partícula porque tengo que imaginarlo del mundo y se vuelven los valores a ser difusos. Pero eso no es necesario, eso lo dice yo. No es necesario hacer eso porque si se deduce la teoría, yo puedo entender que es un aspecto de la realidad. Es obvio que se modifique y se interprete de acuerdo. Exactamente, si yo no tengo igual se va a modificar, no necesito hacer ninguna intervención. Bien, entonces no es incertidumbre, de última es indeterminación, pero no incertidumbre. Disculpa, aclárame algo. El teorema deducido es incorrecto, la interpretación que hace Heisenberg No, el es teorema incorrecto. El teorema es una deducción que sale de los axiomas. Si vos pones axiomas arriba, que están empíricamente demostrados, entonces vos puedes deducir. Bien. Al deducir te salen los teoremas, que son Claro. justamente las deducciones válidas a partir de los axiomas, ¿verdad? Bueno, si salen los teoremas, entonces lo que te está sugiriendo vos es que posiblemente la realidad sea así. Claro. Y vos no necesitas ninguna medición Bien. para hacerlo. Entonces Heisenberg, al intentar explicar esto, puso esa interpretación, que es si yo Bien. quiero medir, entonces modifico el electrón. No era necesaria esa interpretación. Esa interpretación era porque era meramente instrumentalista. Algo así. También estaba guiado por su instrumentalismo. Porque el instrumentalista lo obligaba a decir de esa manera. Algo así. Ahí se dan cuenta ustedes cómo la posición filosófica que está detrás nos lleva a él a interpretar de un modo que no es necesario. Porque incluso podrían pensar que sin la presencia del observador hay interacción entre fotones y electrones. Claro, por supuesto. La realidad es así. Claro. Otro tema que se da siempre en la divulgación es los muchos mundos, la teoría de los muchos mundos o los universos paralelos. Esta teoría o sea, no es una teoría, es una conjetura que está puesta por Hugh Everett en 1955. ¿Qué decía esto? Decía que en lugar de asignar distintas probabilidades en un solo mundo, se le adjudica probabilidad 1 en infinito. Otra vez, volvamos a la densidad de probabilidad. ¿Qué es lo que mide la función de onda? Una densidad de probabilidad. O sea, está diciendo aquí tiene una probabilidad, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra. Si existe un solo mundo, hay una distribución de probabilidad y lo que estoy intentando medir yo tiene más probabilidad que esté aquí y aquí menos. Lo que dice Everett es, y si asignamos a cada una de esas distribuciones de probabilidad valor 1, pero en distintos mundos, entonces existirían universos paralelos o infinitos universos donde cada una de esas realidades se hace posible, digamos. Otra vez, ¿de dónde surge eso? Bueno, surge de la medición. Cuando yo intento medir algo, me dan esa distribución de probabilidad. Y lo que dice Everett es, a cada momento que yo intento medir algo, como que creo mundos, universos paralelos. Bueno, eso es un poco gracioso, pero bueno, si usted ve la literatura de la divulgación, le van a aparecer en casi todas la distribución de los muchos mundos. Ahora, tiene muchísimos problemas esto. Por ejemplo, es una propuesta anti-Occam. ¿Por qué es anti-Occam? Ustedes conocen la navaja de Occam, ¿no? ¿Qué es? Intenten evitar la multiplicación innecesaria de entes, ¿no? Si yo para explicar un fenómeno tengo una cantidad de entes y otro intenta explicarlo con más, con el doble, entonces prefieran, dice la navaja de Occam, la que tiene menos entes supuestos. Porque no es que sea cierta, es que realmente es más cierta, porque la realidad es como económica, digamos, no multiplica entes innecesariamente. Si yo quiero explicar que la caída de un rayo, yo puedo explicar de dos maneras. Hay una diferencia de potencial entre la nube y el suelo, y entonces hay una
pasaje de electrones y eso produce rayos. Muy bien. Otra explicación. Zeus se enojó y me mandó un rayo porque las personas de la Tierra hicieron una fiesta. Entonces Zeus se enoja y me manda un rayo. ¿Cuál es más simple? La primera. Pues yo necesito nubes que ya están, tierra que ya están, y podría quizás, claro, podría quizás el electrón ser lo más difícil, pero bueno, en 1897 lo descubre Hertz. Entonces ya está, están las tres cosas: electrón, tierra y nube. En cambio, la otra tengo que demostrar a Zeus. ¿Cómo hago para demostrar a Zeus? No se puede. Entonces esa explicación es anti-otra. Y aquí, ¿cuántos mundos necesito para explicar uno? Infinitos mundos. Platón se moriría de risa. Platón ha hecho dos, por lo menos. Bueno, he sido más modesto. Para explicar este mundo, invoco otro mundo. No está mal, con dos mundos no podemos llegar. Ahora, con infinitos mundos es un problema. Yo para explicar uno necesito infinitos. Esos universos entonces que se formarían allí no son observables. Por lo tanto, otra vez, metafísica. No sabemos de qué estamos hablando. Y tercero, se vio el principio de conservación de energía, que es algo más importante, que es cómo van a aparecer de la nada un montón de mundos cuando yo por el capricho, digamos, porque yo necesito un experimento. Bueno, hoy voy a crear un montón de mundos, digo, me meto al laboratorio y en el momento salen un montón de mundos que vieron el principio de conservación de energía. Bien, la otra es el desplazamiento cuántico. Mucho se ha hablado de esto, que podemos teletransportar de un lado a otro instantáneamente, que puedo mandar de aquí hasta allá a mayor velocidad que la luz. ¿Qué es un entrelazamiento cuántico? Bueno, es una correlación entre los componentes del sistema que han sido preparados de una manera determinada. O sea, el sistema se prepara de una manera determinada y que mantiene las propiedades globales del sistema sin importar la distancia entre los componentes. Supongamos, yo preparo un sistema en donde ese sistema va a generar un par de de fotones, que van a viajar de manera opuesta, como viajan a la velocidad de luz, por supuesto. Bien. Ahora, el sistema cuántico, digamos, el original, ha sido preparado de tal manera que los fotones no tienen polarización. Entonces, los fotones salen y la polarización tiene que ser cero, porque es el sistema que ha sido preparado con polarización cero. Entonces, los fotones viajan en distancias opuestas, en sentidos opuestos a la velocidad de luz. Y como uno está viajando a la velocidad de luz, también viajan al doble de la velocidad de luz entre ellos, ¿no? Bien. Si yo mido o intento medir la polarización, por ejemplo, de un fotón, voy a encontrar un X valor. Ahora, yo supongo que el otro fotón, que no lo estoy midiendo, tiene que tener una polarización que anule la del otro para que en realidad sean cero. ¿Se entiende? Entonces, porque el sistema ha sido preparado con polarización cero. Y no importa en realidad cuán alejados estén los fotones, porque mantienen las propiedades globales. Cuando sucede eso, se dice que está interconectado. Yo puedo medir la polarización de un fotón y yo sé que el otro fotón, estando a distancias superlumínicas, tiene una polarización tal que juntada con esta se tiene que anular y darle las propiedades globales del sistema. La analogía de Einstein de los guantes que te pareció. Claro, sí. ¿Te acuerdas vos? Sí, básicamente la idea es que no es que se comunican, porque esa es una de las malas interpretaciones del entrelazamiento cuántico, que es que si este fotón que está en una punta adquiere una propiedad, automáticamente el otro se entera a velocidad infinita, porque están separados, y automáticamente el otro adquiere la propiedad contraria. Pero eso es como, digamos, una mala interpretación del entrelazamiento cuántico. ¿Por qué? Este tiene una analogía para explicarlo bien. Decía, si yo tengo dos cajas cerradas, agarro un guante izquierdo, un guante derecho, lo meto en dos cajas cerradas, lo llevo a la otra punta, al guante izquierdo, al guante que no sé qué es, abro la caja y resulta que es el guante izquierdo. Automáticamente sé que el guante que está en la otra caja es derecho, y punto. No es que la otra caja se ha enterado que es del izquierdo y ahí adquiere su derechosidad, digamos así, aunque suene mal. ¿Sí? Pero ese entrelazamiento surge muchísimas malas interpretaciones de ahí, porque se cree que un fotón que está en una punta adquiere algo enterándose de lo que ha hecho el fotón que está en la otra punta, y no es así. Acuérdense de los dos guantes, clarito.
uno es izquierdo, otro es derecho, punto. Si me entero que uno es izquierdo, automáticamente sé que el otro es derecho, chao. Entonces lo que hace el desplazamiento cuántico es simplemente conservar las propiedades globales del sistema. No importa la distancia en la cual esté el sistema, va a conservar. O sea, se va a mantener entrelazado, va a conservar esas propiedades, no importa la distancia. Lo que sí no puede haber es transmisión de nada. O sea que no ve la relatividad general, porque no hay ninguna transmisión, no le manda ninguna señal sobre lo mismo y lo otro, simplemente es una correlación. Cuando uno está de un modo, el otro tiene que estar del otro modo para que las propiedades globales sean las que han sido preparadas. Tampoco hay trabajo, no se puede hacer trabajo de uno en otro. Por eso yo no puedo mandar nada del otro lado, porque si no estaría haciendo trabajo sobre la otra componente del sistema. No se puede hacer trabajo, porque no hay ninguna transmisión de energía. ¿Sí? ¿Por qué llamarle entonces entrelazamiento que genera tanta duda? Porque se suponía en la época en que, también suponemos hoy en día, si no sabemos de mecánica cuántica, que las propiedades de los sistemas físicos son locales. O sea que hay una especie de, ¿cómo decirlo?, como de continuación, como de transmisión de algo por medio de otra cosa. Digamos, imaginemos un campo, digamos. O sea, si hay dos partículas dentro de un campo, no hay una cosa misteriosa en el medio, sino que hay una transmisión que el mismo campo se encarga de llevar, ¿no? Entonces, lo que llaman son sistemas con variables locales. Lo que se descubre es que la mecánica cuántica permite sistemas con variables no locales. O sea que lo que le sucede al campo, al sistema cuántico, no está mediado por ninguna señal, simplemente actúa de un modo no local. Si aquí, como decimos, el fotón tiene polaridad X, allá tiene la opuesta, no importa dónde esté. Es como que el campo se mantiene entrelazado, o sea, no hay nada que se propague del medio, no hay nada local. Debería haber sacado entonces la diferencia. Bueno, claro, por ahí las palabras. Claro, porque eso es lo que genera la confusión. Puede ser, puede ser. Bien, y el otro gran tema es. Hay gatos muy famosos. Bien, este gato. Aquí hay una confusión, que es la siguiente. Muchos, cuando entran a la mecánica cuántica, entran con esto, con el gato de Schrödinger. Pensando que el gato de Schrödinger es una, ¿cómo decir?, una divulgación de la mecánica cuántica, es una explicación de la mecánica cuántica. Bueno, muy lejos de eso. El gato de Schrödinger no es una divulgación ni es una explicación de la mecánica cuántica. Recordemos el rato, ¿quiénes estaban en qué bandos? ¿Recuerdan? Por un lado, Bohr, Heisenberg. ¿Con qué? Positivismo lógico, instrumentalismo, fenomenismo. ¿Y del otro quién está? Einstein, Schrödinger, de Broglie. Y bueno, se suman hoy en día muchos más, pero estaban de ese lado, o sea, eran realistas. Entonces, Schrödinger no estaba contento con la interpretación que daban Bohr y Heisenberg de la mecánica cuántica. Le parecía absurdo. Esto de Bohr, de lo que sea Bohr, el que el electrón no exista, que yo lo mida, le parecía absurdo realmente. Entonces, ¿qué hace Schrödinger? Inventa un experimento mental para dejarlo ridículo en la posición de Heisenberg. Inventa esto. Ustedes conocen el experimento, ¿no? Hay un gato que está dentro de una caja cerrada. Hay una sustancia radioactiva que puede emitir o no una partícula. Si emite, entonces se rompe, mueve un martillo que rompe un frasco que tiene veneno. No se dispersa y mata. Pero claro, estaba todo en base a la radioactividad, que es probabilística. Entonces no sabemos cuándo se va a emitir una partícula, simplemente tenemos un periodo de desintegración, pero no sabemos cuándo. Entonces, lo dejamos 1 hora ahí o 2 horas, ustedes quieren el gato pobre del gato. Si se emitió la partícula, el gato está muerto. Si no se le emitió, está bien. Pero eso sería una interpretación a la Einstein, ¿no? Realista, que es el gato está vivo o está muerto, claro, ¿no? Pero ¿por qué decía? No, hasta que yo no mire, el gato está en los dos estados posibles. Medio vivo y medio muerto. Eso es lo que dice Schrödinger. El gato está medio vivo y medio muerto, pues son los dos estados posibles. Y esa es la interpretación de Bohr, como decir, el electrón no existe, solamente existe cuando yo voy a medirlo. ¿Qué significa medir aquí? Abrir la caja. Cuando abro la caja, el gato inmediatamente toma un estado, que es o vivo o muerto.
por qué tomó el Estado? Porque yo intervení con mi medición en el sistema cuántico. Eso es lo que estaba diciendo Schrödinger. Entonces, Schrödinger lo va a hacer con un gato para que parezca más absurdo. Así como el gato puede estar en superposición de estado. Claro que no se refiere a gato, sino a la partícula. Un gato no tiene propiedades cuánticas, ¿bien? Pero era como para hacerlo más absurdo la posición. Entonces, el gato de Schrödinger, que lo escribe en 1935, un artículo que se llama sobre la teoría de la mecánica cuántica, lo pueden leer en alemán, se llama en alemán, no está traducido. Él lo escribe con esta intención de un poco burlarse de la postura de Bohr y Hess, que él no estaba de acuerdo, tampoco estaba de acuerdo. Einstein. Ustedes saben que Einstein, cada vez que lo encontraba a Bohr, le tenía un problemita. Lo miraba a Bohr y Bohr ya quería salir corriendo porque venía Einstein a decirle: tengo un nuevo problema, pero usted no lo resuelve, pero no estaba de acuerdo en eso. Y pasaron horas y horas discutiendo enormes problemas entre Bohr y Einstein. Bueno, Schrödinger se suma a la pelea, digamos, con el gasto de Schrödinger, poniéndose del lado de Einstein y diciendo: bueno, me parece absurdo la interpretación de Bohr. Nico, me parece que sería bueno agregar que los libros de divulgación sobre mecánica cuántica, esto del acto de Schrödinger aparece como una verdad de mecánica cuántica y que es una verdad descubierta por Schrödinger y no aclara que es una burla, que es Claro, sería un sarcasmo que le está haciendo a Bohr. Exactamente. Porque Schrödinger es realista, mientras el otro Bohr es instrumentalista y casi merkeliano, digamos, ¿no? Claro, ser es el percibido. El ser no tiene que ser percibido. Creo que todo lo que hemos leído de divulgación científica, yo creo que hemos caído en trampa eso, ¿no? Claro. Porque ninguno pasamos de esa interpretación. Y bueno, está muy bueno, pero claro. Sepamos bien que me cae cuántica. Bien, antes de pasar a la parte divertida, quiero decir algunas cosas. A ver, la mecánica cuántica es la teoría fundamental de la materia. Es la teoría fundamental de la materia, es una teoría enormemente exitosa, o sea, el acuerdo entre realidad, entre experimento, experiencia y teoría es enorme, o sea, hay mucha evidencia a favor. Y como les digo, si desde adelante vamos a tratar de saber qué es la realidad, la teoría cuántica va a estar allí. Entonces, los objetos macroscópicos, como una mesa, un agujero negro y un planeta, también son descritos por la mecánica cuántica. No es que la mecánica cuántica solamente describe partículas subatómicas. No, todo objeto macroscópico también puede ser descrito por la mecánica cuántica. Y de hecho, para encontrar un montón de evidencias y de cómo describir un agujero negro, se utiliza la mecánica cuántica. Bien, ahora, no confundir eso con las propiedades. Quiero decir con esto: los objetos macrofísicos, como una silla, tienen distintas propiedades a las propiedades de los cuantones, o sea, de los objetos microscópicos, incluso subatómicos, atómicos, tienen distintas propiedades a un objeto macroscópico. Por ejemplo, ¿qué decimos del electrón? Que no tiene fijada simultáneamente su posición y su elemento libre. Pero eso significa que una silla no lo tiene. No, la silla sí tiene fijada su posición en su momento porque tiene otras propiedades. ¿Se entiende? Y así, por ejemplo, los cuantones pueden en un momento hacer lo que se llama el efecto túnel, que es por la distribución de probabilidad pueden aparecer y cruzar barreras. O sea, pueden, por ejemplo, si tienen una barrera intermedia, pueden aparecer en el otro lugar como habiendo atravesado la barrera. Eso se llama efecto túnel y se utiliza en la tecnología. Pero eso no lo puede hacer una silla, la silla está aquí o está allá.